¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este día número 7, en el cual estaremos comenzando con el tema de los novísimos. Y el día de hoy veremos el tema del infierno. Comenzar pues entonces con una pequeña introducción sobre qué cosas son los novísimos. En realidad es un término simplemente que se utiliza pues para indicar aquello que sucede o se encuentra después o al final de la vida, ¿no? Se estudia dentro de la teología, si no me equivoco, en la rama de la escatología, e incluye pues todos los sucesos propios del final de la vida, ¿no? De esta vida temporal, digamos, y que incluyen pues la muerte, el juicio particular, el juicio final, el purgatorio, el cielo y el infierno como destinos eternos. Entonces, antes de entrar de repente al tema en sí del infierno, sería interesante meditar un poco sobre el tema de la muerte y del juicio particular, ¿no? Porque de hecho la muerte es pues el final de la vida, ¿no? Mencionar también de que en ocasiones dentro de los ejercicios espirituales se dedica, digamos, un momento de oración o un día o parte de un día entero a orar sobre el tema de la muerte, ¿no? Dependiendo pues de quién los guía y para quién es, y qué tanta necesidad hay de contemplar esta realidad, ¿no? Igual, un dato interesante a saber es que en los ejercicios espirituales, ¿no? En el retiro en sí, porque también hay una modalidad que es, claro, de la vida cotidiana, ¿no? En el retiro se hacen hasta 5 momentos de 1 hora, ¿no? O sea, hasta 5 horas de oración diarias. Entonces, claro, no tiene mucho fruto porque en el retiro completo, que normalmente no la hace la mayoría de personas, ¿no? Es normalmente reservado para religiosos, sacerdotes, religiosas. De hecho, un laico puede participar, pero casi es poco común y además es poco probable que un laico disponga de esta cantidad de tiempo por trabajo, más que nada, trabajo, familia. Porque originalmente la versión completa de los ejercicios espirituales dura cerca de 30 días, ¿no? Entonces, normalmente uno cuando hace un retiro espiritual de ejercicios espirituales, toma 8 días, 5 días, algunos medio mes si es que pueden, ¿no? Pero claro, normalmente uno no puede dedicar el tiempo completo que sería ideal, pues. Bueno, entonces sobre el tema de la muerte, ¿no? Hacer como una especie de una pequeña toma de conciencia, ¿no? En primer lugar, la certeza de la muerte, ¿no? Si de algo tenemos certeza, es de que todos vamos a morir, ¿no? Es una realidad que, que existe desde el hecho de que tenemos vida, ¿no? Todos nosotros que tenemos vida vamos a morir, ¿no? Y no es solo una realidad triste, ¿no? Porque la vida no acaba en la muerte, pero sí es una realidad, ¿no? Es verdad de que nuestra vida tiene un tiempo, ¿no? Que no conocemos, ¿no? Entonces, el segundo punto aquí es que el momento de la muerte es incierto, ¿no? Esto a veces se toma como una especie de comentario así poco serio, pero de hecho es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Más aún, por ejemplo, en este contexto en el cual queda sumamente claro de que de verdad el momento de la muerte es incierto, ¿no? La pandemia, ¿no? En este caso el COVID, apareció un poco de la nada, ¿no? Yo creo que la mayoría de nosotros teníamos una serie de planes, de ideas, de propuestas para vivir que se han visto interrumpidas a raíz de la pandemia, ¿no? Tanto es así que muchos otros, pues, tendrán familiares, ¿no? Que hayan, pues, padecido la enfermedad y unos que incluso, ¿no? Familiares o amigos que hayan, pues, pasado por este calvario de la muerte, ¿no? Entonces, la vida, pues, queda clara que no está comprada, ¿no? No tenemos certeza absoluta de todo lo que pasará mañana. Tenemos una seguridad relativa, ¿no? Y en el fondo, más que una seguridad basada en hechos históricos, que es creo que la seguridad que tenemos la mayoría de nosotros, ¿no? El hecho de que, bueno, normalmente no hay temblores o terremotos, entonces seguro que mañana no habrá uno. Normalmente no tengo accidentes automovilísticos, entonces seguro que mañana tampoco tendré uno. Y así pues podríamos decir sobre diferentes realidades que nos podrían acercar a la muerte y que normalmente no se da, ¿no? Pero más que esto, como una seguridad histórica, deberíamos tener puesta nuestra seguridad en Dios,
¿no? En nuestro Señor, uno y trino, ¿no? Porque al final esta es la verdadera importancia, ¿no? Igual hay que reconocer en ese sentido, pues, de que la, la muerte, o mejor dicho, la vida es una realidad pasajera, ¿no? Es importante reconocer que es una realidad pasajera y recordar, pues, como ya decíamos en el principio fundamento, de que nuestro fin último es la salvación del alma, es decir, retornar a Dios. Punto 3, pues, esto implica que estemos preparados, ¿no? Hay que estar preparados para el momento de la muerte, ¿no? Como muchas veces se dice en el Evangelio, hay que mantenernos vigilantes, vigilantes sobre nuestra vida interior, sobre todo, ¿no? Porque al final el tema del descubrimiento de quién es Dios y qué cosa es la religión y cómo funciona la religión católica es esencial en nuestra vida, ¿no? Porque, por ejemplo, no estudiar, no sé, administración, medicina o cualquier otra carrera, ¿no? Y alguna ingeniería, no sé. Em, sí, claro, es importante, nos dará un oficio aquí, nos permitirá obtener recursos aquí, nos permitirá dar fruto también aquí, ¿no? Podremos, no sé, construir empresa, dar trabajo a otros, que también es una realidad bien vista por Dios, pero es temporal, ¿no? Es temporal y lo que nos llevaremos al morir no será mucho más que, pues, nuestros méritos en la vida, ¿no? El amor dado. Entonces existe la necesidad, pues, de contemplar la muerte, ¿no? De saber de que moriremos y sobre todo en el sentido, no en un sentido trágico, sino en el sentido de que tenemos un tiempo de vida. Y esto es una realidad dicha para todos, lo que no sabemos es cuánto tiempo de vida tendremos. Entonces existe un gran valor en aprovechar constantemente el tiempo, ¿no? Tanto en el esfuerzo como en el ocio, ¿no? Particularmente seguro que en el esfuerzo, ¿no? En el esfuerzo de salir adelante, de construir virtud, de acercarnos al cielo, pero también en el ocio en el sentido de que hay momentos pues en los que necesitamos estos espacios de ocio, de descanso, y también hay que aprovecharlos porque es parte de la dinámica de nuestra vida. El ser humano está diseñado de tal forma que necesita dormir, entonces no podemos negar esa realidad tampoco. Esta contemplación de la muerte también nos debería llevar pues a obrar con una santidad heroica para alcanzar el cielo, ¿no? Primero, o sea, en primer lugar, para la salvación del alma, que es como que esta especie de sentido y requerimiento mínimo, y en segundo lugar, para dar mayor gloria a Dios. Porque en la medida en la que vivamos una vida de santidad más heroica, ¿no? O de virtud más heroica, pues estaremos más cerca de Dios y le daremos mucho mayor gloria, no solo por el premio que vendrá en el cielo, sino por amor, ¿no? En una respuesta de amor al amor recibido por parte de Dios. Recordar esta frase, este sentido, ¿no? De que como no sabemos el momento de la muerte, solo tengo hoy, ¿no? Es una frase de Santa Teresita de Jesús. Solo tengo hoy para amar, ¿no? Solo tengo hoy para decidirme a entregarme, a vivir en virtud, porque no tengo certeza del momento en el cual moriré, ¿no? Y de hecho ella, pues Santa Teresita de Jesús muere bastante joven, ¿no? A raíz de una enfermedad, pues que en realidad no estoy seguro en cuánto tiempo termina con su vida, pero si no me equivoco es en un tramo de meses, ¿no? Entonces sí, ¿no? O sea, no hay más que este hoy, que este presente para amar, ¿no? No puedo amar en el pasado, no puedo amar en el futuro, pero puedo amar hoy, ¿no? Y hoy construyo mi vida hacia el futuro, hoy corrijo los errores del pasado, hoy contemplo mi pasado para mejorar mi futuro y mi presente. Y comentar, pues, en relación con este sentido de solo tengo hoy, una especie de eslogan que había hace un tiempo, ¿no? Que creo que ya no se escucha mucho, sobre todo entre jóvenes, ¿no? En tiempo de la universidad. Recuerdo haberlo escuchado bastante, ¿no? De este sentido de que la gente decía, ¿no? Esta pequeña frase que dice, ¿no? YOLO, ¿no? Que quiere decir en inglés, ¿no? O sea, you only live once, ¿no? Que es tú solo vives una vez. Y esto implicaba, pues, una especie de sentido de libertinaje, ¿no? Como que, oye, solo vives una vez, entonces disfruta la vida al máximo, viaja todo lo que puedas, experimenta todo lo que puedas, no sé, ¿no? Algo así, ¿no? Como que sácale el juego a la vida.
Pero habría que preguntarnos, pues, qué cosa es sacarle el jugo a la vida verdaderamente. Porque yo creo que esta misma pequeña frase, ¿no? Este YOLO, aplica pues en un sentido muy espiritual también en realidad, ¿no? No ya en el sentido de un libertinaje, sino más bien en el sentido de que, escúchame, si solo vivimos una vez, si solo tenemos una oportunidad para ganar o perder el cielo, entonces tenemos que tomarnos en serio esta vida, ¿no? Hay que vivirla al máximo, hay que disfrutar cada momento, hay que aprovechar cada momento, pero hay que vivirlo en santidad, ¿no? Em, y recordando pues que la santidad no es una carga, ¿no? No es una carga, sino sobre todo una liberación, un gusto, una experiencia espiritual interior, pero también exterior, ¿no? Yo creo que aquellos que viven pues con mayor santidad, y los mismos santos lo demuestran, ¿no? No son personas pues apagadas, tristes, sino más bien que viven con una alegría particular, ¿no? Con un deseo de ofrenda, con un deseo trascendental, como ya veíamos pues cuando hablábamos del sentido de la felicidad, ¿no? Una felicidad trascendental que da una felicidad más plena, más duradera, a veces menos intensa, pero mucho más pacífica de alguna forma, que pues una vida de simples placeres, ¿no? Entonces, esto sobre el tema de la muerte, ¿no? Pasamos al siguiente punto, digamos que como una introducción al tema del infierno, sobre el juicio particular, ¿no? Aquí he puesto un texto un poco resumido del catecismo sobre el juicio particular, ¿no? Me parece importante tomarlo el catecismo porque siempre es conveniente cuando revisamos esos temas ir a la fuente, ¿no? Y el catecismo es el compendio de la fe, entonces siempre que querramos revisar un tema sobre la fe, ir al catecismo, ¿no? Además de que en el catecismo está tocado casi todas las preguntas, si es que no todas, las preguntas que tenemos están tocadas en el catecismo, ¿no? Sobre la vida espiritual, sobre temas polémicos como el aborto, la eutanasia, la homosexualidad, etcétera, siempre están en el catecismo. Entonces, bueno, sobre el juicio particular, ¿no? Primer punto. La muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. Entonces, la vida tiene un sentido. La vida tiene un sentido como este tiempo abierto de aceptación o rechazo de la gracia divina, ¿no? Y es este el sentido de la vida, ¿no? Es el sentido de que la vida sea un tiempo abierto de aceptación o rechazo de Cristo, implica pues de que es un tiempo abierto de aceptación o rechazo de la vida eterna y de la salvación del alma, ¿no? Entonces, ese es el sentido de la vida. Y la muerte pone fin a este tiempo de discernimiento, de contemplación, de búsqueda, de deseo, de encuentro, de conocimiento. Entonces, la vida tiene un sentido y su sentido también yace en la muerte, porque sin la muerte no regresaríamos o no tendríamos la posibilidad de retornar al cielo, ¿no? De Dios venimos y a Dios vamos. Punto 2. Cada hombre, o cada ser humano, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular por Cristo, ¿no? Recibe su retribución eterna, ¿no? Juez de vivos y de muertos, y acá explica el tema del el purgatorio, el infierno y el cielo, ¿no? Bien a través de una purificación, ¿no? En el purgatorio, bien a través de entrar inmediatamente a la bienaventuranza eterna del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre, ¿no? Entonces, es una retribución eterna, ¿no? Y como dice el último punto, a la tarde, ¿no? Al atardecer de la vida, nos seremos examinados en el amor, ¿no? Es una frase de San Juan de la Cruz. Entonces, en este atardecer de la vida, en la caída de la vida, que es la muerte, seremos juzgados en el amor, seremos examinados en el amor, ¿no? Y seremos preguntados, pues, ¿no? Interpelados por Cristo, para pues preguntarnos, para que Él mismo nos pregunte, ¿no? Hijo mío, ¿amaste? Amaste en tu vida, ¿no? O sea, amaste, pero amaste de verdad, ¿no? Amaste, o sea, bajo la ley de Dios, bajo la enseñanza de la iglesia, ¿no? Como que, amaste, así como el concepto a veces abstracto y relativo que muchas veces se utiliza, pues, hoy en día secularmente en el mundo. Más bien es esta examinación en el amor en base a la ley, ¿no? En base a los mandamientos, a lo que ya vimos, ¿no? Las virtudes, el rechazo de los pecados. Y en base a la vivencia de esto, seremos retribuidos. Eso quiere decir que hay un mérito, que es lo que decíamos antes,
en la vivencia correcta de los mandamientos, del amor, de la ley de Dios. Y este mérito implica una retribución que es eterna, ¿no? Es solo temporal en el caso de la purificación, porque la purificación es un tiempo, un pase para poder llegar a la plenitud del cielo. En cambio, las realidades del cielo y del infierno sí son eternas, ¿no? Son, como dice aquí, para siempre, ¿no? Si creemos, pues, en la iglesia, entonces, en lo que enseña la iglesia, entendemos de que verdaderamente son realidades para siempre. Y ahorita vamos a profundizar un poco más sobre cómo es que es para siempre, o por qué decimos que es para siempre. Entonces, en primer lugar, comenzar, pues, con las penas del infierno, ¿no? Que, que son 7, ¿no? Estas 7 las tomamos, pues, de una meditación de Santa Faustina Kowalska, eh, que es pues a quien se le reveló la divina misericordia, ¿no? Porque justo hablábamos ayer en el tema de la misericordia sobre ella. Entonces, a ella pues le fue revelado el infierno, tuvo una visión y como que estaba en presencia de este lugar y contempló estas 7 realidades, ¿no? De manera particular, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pena principal del infierno? La pérdida de Dios, ¿no? Y es un tema sumamente serio, ¿no? Porque, o sea, alguien podría pensar que, la pérdida de Dios, o sea, como que, o sea, como que no es para tanto, ¿no? Debe ser como cuando no voy a misa o como cuando peco mortalmente, perdí eso. Y no es así, porque con Dios perdemos todo aquello que es propio, o sea, con la pérdida de Dios, perdemos todo aquello que es propio de lo que es divino, y todo aquello que es propio de lo que es bueno, y todo aquello que es propio de lo que es el amor, la misericordia, etcétera, ¿no? Entonces, perder a Dios es perder la felicidad eternamente. Entonces, eternamente vivir en, por lo tanto, infelicidad, ¿no? Porque donde no está Dios, no hay felicidad. O sea, el mismo hecho de la vida viene de Dios. Nosotros podemos disfrutar de la vida y también padecer en la vida, porque Dios nos dio vida y porque Dios sostiene nuestra vida. Porque nosotros no elegimos vivir, ni nos creamos a nosotros mismos por un ejercicio de fuerza, ¿no? O sea, nacimos pues por providencia de nuestros padres, pero además fuimos creados, diseñados de cierta forma por el Creador, que es Dios. Entonces, esta felicidad que es propia de Dios solo se alcanza con Dios y solo se alcanza plenamente en Dios mismo, por lo tanto en el cielo. La pérdida de Dios implica entonces una infelicidad eterna, ¿no? Y perder todo aquello que es propio de Dios también junto con Él, ¿no? Es la pérdida total eterna del amor, la pérdida total eterna de la misericordia, la pérdida total eterna de diferentes realidades, ¿no? Relacionadas con Dios. Lo que es bueno, lo que es dulce, lo que es tierno, lo que es fiel, lo que es la compañía, etcétera, ¿no? Todo lo que tengamos un buen concepto de aquello que es Dios, lo perdemos cuando perdemos a Dios. Todo lo que es bueno lo perdemos con Dios. Entonces, esta es la pena principal, ¿no? De hecho, tanto es así que, pues, como bien dicen muchos teólogos, si esta fuese la única pena, ya sería verdaderamente el infierno, ¿no? No hay más que agregar. Así de terrible es esta realidad, ¿no? Y es un dolor pues interno, ¿no? O sea, si es que alguna vez, que es probable, alguno de nosotros hemos sentido tristeza, depresión, fatiga por la misma tristeza, pues la pérdida de Dios eterna es un constante de ese sentimiento sin poder salir de él. En el mundo, en cambio, sí podemos salir de él, ¿no? En esta realidad temporal. Y además tenemos gente que nos acompaña, que nos ayuda y que pues de alguna forma mitiga el dolor. En cambio, esta pena es pues para siempre. El punto 2 es el remordimiento de conciencia. ¿Qué cosa es el remordimiento de conciencia? Se refiere a que si llegásemos, ¿no? Porque podemos llegar, ¿no? O sea, yo, Ricardo, puedo llegar al infierno. Y pues por lo tanto también cada uno de nosotros, ¿no? Porque somos miembros de la iglesia, de la humanidad, y tenemos la posibilidad de caer en el infierno. Entonces, ¿qué es este remordimiento de conciencia? Que si es que llegásemos al infierno, en el infierno, en medio de este dolor, seríamos completamente capaces de entender cómo y por qué es que estamos ahí.
entonces seríamos conscientes de cómo elegimos, pues, en aquella ocasión, eh, no sé, ¿no? Un acto lujurioso propio de un pecado mortal que me llevó al infierno, ¿no? O asesinar a, bueno, ya es menos probable que caigamos en algo así, ¿no? Pero asesinar a alguien, caer en un robo de materia grave que implicaría un pecado mortal, y en general, pues cualquier realidad que es propia de un pecado mortal. Había que mencionar aquí también de que basta un pecado mortal para poder caer en el infierno, ¿no? Y esto no es una exageración, ¿no? Es que hay reglas claras y queda claro, pues, de que hay una forma de vida y hay una renuncia de vida en esta forma de vida que es el catolicismo, ¿no? Entonces, es serio pecar mortalmente, ¿no? No es un juego, no es como que, peco mortalmente y luego me voy a confesar, igual, no importa. No, no. Más aún, pues, es muy serio, ¿no? Y estar en pecado mortal y vivir la vida, pues, como si no tuviera un pecado mortal, ¿no? Porque la realidad es que si estoy en pecado mortal y muero, realmente merecería el infierno, ¿no? Solo Dios es juez, sí, eso es verdad, ¿no? Porque a Dios mismo no lo atan, pues, las realidades digamos, las realidades de sus mandamientos, ¿no? Pero también entendemos que Dios es coherente, justo y dice la verdad, entonces no propondría una realidad y luego haría otra. Entonces es una realidad concreta, ¿no? O sea, un solo acto, un instante de pecado nos puede llevar a esto. Punto 3, no es un destino inalterable, no es para siempre, eternamente, ¿no? Entonces, si nos parece mucho tiempo, puedes estar aquí, no sé, no haber vivido, no sé qué va a tener ustedes, ¿no? Pero digamos, 20 años, 30 años, 40, 50, 60 o más, eh, pues una realidad eterna dura para siempre, ¿no? O sea, dura mucho más que 10 de estas vidas, ¿no? O sea, el tiempo que he sentido que he vivido, 10 veces eso sufriendo, ¿no? Entonces, es terrible, es verdaderamente terrible. O sea, por eso es que es tan importante, por eso es que hablamos tanto y con tanta seriedad de la salvación del alma. Y dice, pues, San Agustín sobre este tema, ¿no? Cuando él da una prédica sobre el tema del infierno, ¿no? Él dice, hermanos, los estoy aterrorizando, pues es porque yo estoy aterrorizado. Y es que es una realidad, o sea, es terrible, no existe nada en el mundo que sea peor que esto. No existe una realidad terrena que sea tan terrible como el infierno. Punto 4, ¿no? Si ya lo anterior era terrible, además está este fuego del infierno, que es un tormento sensible, ¿no? Es como, o sea, hay que entender esto, pues, de que no es exactamente un fuego físico, sino más bien un fuego interior, ¿no? Un ardor, ¿no? Como un propio un fuego, ¿no? No sé si es que alguna vez han experimentado la posibilidad de quemarse. Eh, pero es esta sensación física, pero en el alma, ¿no? Como la desesperación de vivir, pues, en un constante, en una insatisfacción absoluta constante que nos quita la paz, ¿no? Que nos quita la satisfacción, que nos quita como que en la vida nos quitaría las ganas de respirar, nos podría quitar las ganas de respirar, en la vida eterna pues no podría porque no tenemos cuerpo además. Entonces es un tormento sensible también, ¿no? Además de las otras realidades. O de repente consecuencia también de las otras realidades, ¿no? Punto 5, la oscuridad y la soledad, ¿no? Uno de los puntos em, que muchas veces se mencionan sobre el infierno, ¿no? De hecho, creo que no hay una claridad o un acuerdo teológico sobre esto, ¿no? Porque algunos hablan sobre cómo en el infierno escucharemos los tormentos de otros, que harán nuestros tormentos más grandes, pero otros, incluso en medio de esta oscuridad, ¿no? Pero también hay otros que dicen que en medio de esta oscuridad no escucharemos los tormentos de otros, porque ni siquiera en el dolor del otro encontraremos consuelo, ¿no? Así de feo, ¿no? Entonces hay esta oscuridad pues que también simboliza la soledad absoluta del alma, ¿no? Una noche oscura para siempre, ¿no? Encima, claro, ¿no? O sea, es la suma de estas realidades, ¿no? Este tormento sensible, esta pérdida de Dios, este remordimiento, esta realidad que es eterna.
esta soledad, esta oscuridad, ¿no? Genera pues ya de meditar y de contemplarlo un dolor en el corazón, ¿no? Un sentido amargo. Punto 6, la compañía de Satanás y todos los demás demonios, ¿no? Que además pues habrían ganado, ¿no? Al haber conquistado nuestra alma para el infierno, ¿no? Porque el demonio, o sea, tiene satisfacción, ¿no? Lamentablemente. Eh, no vamos a explicar mucho sobre la realidad del demonio, ¿no? Porque creo que sería un tema un poco extenso, pero el demonio se complace en, pues, atacar a Dios, ¿no? Que le expulsó del cielo porque él decidió no servirle, ¿no? No servirle, no amarlo, no estar con él. Entonces, al haber llegado a esta realidad en donde no está Dios, que después del infierno, se complace en atacarlo a él y como no puede atacar directamente a Dios, se complace atacando a las criaturas que él ama, ¿no? Es decir, al orden angélico y a nosotros particularmente que somos mucho más débiles que los ángeles, ¿no? Y que por eso además somos cuidados por un ángel guardián particular cada uno. Entonces Satanás, pues, que ya nos tiene en el infierno, ¿no? En esta situación en la cual ya estaríamos en el infierno, ¿no? Se complace de atormentarnos aún más en esta realidad eterna, ¿no? Si ya todo lo demás era terrible, pues además tenemos gente, ¿no? Personas angélicas ahí que nos odian y se complacen en nuestro sufrimiento, ¿no? De formas mucho más terribles que en la tierra y con aún mayor dolor, porque el dolor del alma, que es sobrenatural, es mayor que el dolor del cuerpo, que es natural. Em, Creo que vamos a agregar aquí, pero no, si me acuerdo de ahí lo veo. Punto 7, la desesperación y el odio, ¿no? La desesperación, pues, es propia del tormento sensible, de hecho ya lo hemos mencionado de alguna forma, y el odio, porque el sufrimiento es tan grande que genera esta especie de ira interior y odio a mí mismo por haber fallado, a Satanás y a los demonios por hacerme daño, al mismo Dios por dejar que esta realidad exista. Es una especie de odio y oscuridad intensa en la cual todo es horrible y todo es terrible y solo generamos esta sensación de ira y odio por todo lo que existe, ¿no? La consecuencia pues natural de todo lo demás. Lo que iba a mencionar es de que hay que recordar de que esto de hecho es una realidad terrible, o sea, para los seres humanos, para el alma pues que llega ahí, ¿no? Y para las almas que ya han llegado ahí, porque hay almas en el infierno hoy. Muchas almas, de hecho, menciona la Virgen de Fátima, luego veremos sobre este tema. Pero una de las cosas más terribles de esto es de que Dios, ¿no? Que decidió amarnos eternamente, no nos deja de amar en el infierno, ¿no? O sea, nosotros no sentimos a Dios, ¿no? Si a veces no lo sentimos en la tierra, pues en el infierno no lo sentiremos nada, ¿no? Es como si Dios no existe. Solo lo recordaremos para odiarlo de alguna forma. Pero Dios sigue amando las almas que están en el infierno. Entonces, las almas, digamos, que ya han sido conquistadas, ¿no? Eternamente, de forma justa también, pues porque nos fue dado en el tiempo de vida, ¿no? La posibilidad de convertirnos. eh, Generan un gran dolor eterno en el corazón de Dios, ¿no? Entonces, no es que deja de amarlas, sino que amándolas, respeta la justicia que Él mismo impartió por medio de su ley y que el ser humano en su libertad ha elegido. Entonces ahora vamos a tocar un par de versículos, ¿no? De hecho hay varios versículos en la Biblia que hablan sobre el tema del infierno, particularmente varios que están en el Evangelio de San Mateo. Vamos a hablar particularmente de dos para no hacerlo muy extenso. En primer lugar, ¿no? Este que dice, aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno. No vamos a hablar del contexto en el cual Jesús, porque es Jesús quien dice esto, lo dice, sino más o sea, vamos a hablar del versículo en sí, ¿no? De hecho, el versículo en sí completo no está aquí, ¿no? Es una respuesta que da, si no me equivoco, a los fariseos que le estaban retando, o en un contexto en el cual, pues, hay personas que demostraron estar en contra de Jesús, ¿no? De forma explícita y en contra de sus ovejas, ¿no? De su pueblo. Entonces, el punto uno es aléjense de mí, ¿no? Aléjense de mí es una confirmación bíblica también, ¿no? En este contexto en el cual habla del fuego eterno del infierno y que de hecho
Más adelante habla del castigo eterno, y vayan, y de irán, y así, que vamos a ver más adelante. Entendemos que este aléjese de mí también es una confirmación de que en el infierno no está Dios, ¿no? Es un lugar en el cual estamos alejados de Dios, ¿no? Estamos separados de Él, ¿no? Así como también pues, se menciona en otras partes del Evangelio, cuando habla de aquellos que separarán a su derecha y a su izquierda, y unos irán pues, a un lugar de bienaventuranza eterna, y otros irán al fuego, ¿no? Entonces, aléjense de mí también es una confirmación bíblica, de la cual podemos entender, pues, de que hay una renuncia a Dios, ¿no? Y que es consecuencia, ¿no? No ir a Dios, o ir al no Dios, que es el infierno, es una consecuencia justa de la renuncia a Dios, ¿no? Nosotros renunciamos temporalmente en la vida a Dios, y en consecuencia vamos al lugar en donde Dios no está. Y en segundo lugar, este tema de vayan al fuego, ¿no? Aquí esto también es una confirmación de las visiones de Santa Faustina Kowalska, de las penas de sentido, ¿no? De estas penas sensibles que se viven en el infierno. Más adelante, dentro de este mismo capítulo, ¿no? Unos 5 versículos más adelante, sigue hablando Jesús, ¿no? Y hablando de estos, ¿no? De estas personas humanas, dice, estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna, ¿no? Y bueno, recalcar Irán, ¿no? Porque Cristo, que es Dios, ¿no? Que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, no miente, ¿no? Entonces, si Cristo en ese momento dijo Irán, ¿no? No es como que podrían ir, o algunos irán, o tengan cuidado de no ir, ¿no? Sino que dijo Irán porque hay almas que en ese momento, hace 2000 años, irían al infierno. Entonces, hoy existen pues almas, personas como tú, como yo, como nuestros familiares, como nuestros amigos, que queremos mucho y amamos mucho, que están en el infierno. Es una realidad, ¿no? Y recalcar pues también este sentido del castigo eterno, que también se hablaba antes de este eterno, ¿no? Del fuego eterno, el castigo eterno, de que dura para siempre. Así como el premio dura para siempre, porque el cielo es la bienaventuranza eterna, ¿no? El premio es magnífico y gigantesco. Pues el castigo es igual de gigantesco, pero en la oscuridad, en lo terrible, en lo hediondo, putrefacto, triste, etc. ¿No? No por exagerar, sino porque es realidad, y pues porque es bueno tener conciencia de esto. Y pues recordar este sentido que hablábamos antes, ¿no? El pecado dura un instante, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Asesinar a un ser humano, ¿no? Alguien va, le dispara a otro. Esto es un pecado mortal, ¿no? El pecado duró un instante, ¿no? De repente lo hizo estaba robando algo, lo hizo por miedo, ¿no? O sea, le podría haber una explicación, no una justificación, pero sí una explicación del por qué. Y sin embargo, esto es digno, pues, de un castigo eterno, si es que esta persona no se acerca a un sacerdote, pues, a confesar su pecado con el dolor de corazón que es propio de una verdadera confesión. Em, Casi para terminar, ¿no? Algunos puntos sobre las consecuencias del infierno. ¿Qué consecuencias debería haber de esto de que acabamos de revisar, ¿no? En primer lugar, entender que el infierno es una verdad revelada, ¿no? No es un cuento de niños, no es una historia para asustar a los católicos, no es un cuento mágico, un lugar así, ¿no? Feo como el desierto. No, no, es una realidad revelada por Cristo, ¿no? Si creemos en Cristo y sabemos que Cristo no miente en eso tampoco, ¿no? O sea, una de las realidades por las cuales creemos en Cristo es porque Cristo no miente en general, ¿no? Entonces, si no mintió en otras realidades que creemos, ¿no? Que son bonitas de escuchar, como ven a mí los que están cansados y agobiados, ¿no? Entonces, ay, qué bonito. Bueno, también cuando habla de castigo en el infierno, es verdad, ¿no? Solo que es duro, pero es verdad. Es una verdad revelada, ¿no? En segundo lugar, pues ahora que estamos meditando sobre el infierno, hay que tener conciencia del infierno. El infierno existe, el infierno es consecuencia del pecado mortal, de mi pecado mortal. El infierno es consecuencia también del pecado mortal del otro para el otro. Entonces hay que tener cuidado,
Hay que tener cuidado con la vida de pecado, con la vida de virtud, con el cuidado de esta vida, porque el infierno existe y yo podría acabar ahí, y las personas que amo podrían terminar ahí. O sea, ese es el terror real, ¿no? Es como equivocarse en una pequeña cosa y terminar en el infierno, ¿no? O sea, este es el verdadero temor de Dios. Reconocer el infierno es bueno porque es sumamente conveniente, ¿no? Ya decía Santa Teresa de Jesús, que también tuvo una revelación sobre el infierno, de que cuando recordaba esta realidad que le fue revelada, se estremecía hasta el alma, ¿no? Del dolor de lo que contempló, pero le ayudó a tomar una decisión radical en su vida, ¿no? O sea, el contemplar tanto dolor, no podía no elegir una vida santa, ¿no? Por ella y porque además así contribuía con la salvación de las almas de la iglesia. Porque es eso, ¿no? O sea, es tan terrible, es una realidad tan terrible que no hay razón, pues, para no entregarse del todo, pues, a este menester que es la salvación de mi alma y la salvación del resto de almas, y que se nota, pues, en la virtud de la vida y la misión de salvación y de redención de Jesucristo. En cuarto punto, ¿no? Consecuencia del infierno debería ser el terror, ¿no? Si tengo terror al infierno, entonces debería tener terror al pecado que me lleva al infierno. Terror, terror sobre todo el pecado mortal, pero en general pues el pecado, ¿no? Porque el pecado venial no es como que me dedico a jugar con fuego, ¿no? Bañado en gasolina y espero pues de no prenderme en fuego, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Entonces, terror al pecado mortal, pero también al pecado venial, ¿no? Porque el pecado venial naturalmente pues me debería llevar, si no tengo una vida vigilante, al pecado mortal. ¿No? Perdón por esta palabra, ¿no? Pero esta estupidez de pecar, ¿no? El sinsentido, el absurdo de elegir el pecado. Porque yo elijo el pecado, yo soy libre, no soy un animalito, no es que no tenga dominio propio. Yo elijo el pecado. Elijo el pecado porque me parece que el placer que proviene de él es más conveniente. Entonces es absurdo, no es estúpido pecar, porque me lleva al infierno, ¿no? Elegir el pecado es un sinsentido. Es así de duro, de real, pero es verdad, ¿no? O sea, me gustaría decirles no sé, ¿no? Que todo es así color de rosa, pero no es así, ¿no? Y está bien también, porque es justo, ¿no? Es justo que si el cielo es tan grato, el infierno sea así de oscuro, porque hay un balance justo en estas realidades. Tener conciencia, pues, hoy, ¿no? O sea, tener conciencia del hoy y hoy, ¿no? O sea, tener esta conciencia vigilante del pecado, cambiar de vida de ahora en adelante, ¿no? Si es que no lo habíamos hecho antes. Otra consecuencia del infierno es que al contemplar el sufrimiento de las almas en el infierno, que también podría ser mi sufrimiento, no solo debería querer salvar mi alma, sino también querer salvar las almas del resto de personas en la humanidad y en la iglesia. Entonces debería motivarme aún más a vivir una vida mortificada, de ayuno, de limosna, de oración por las almas. Y debería llevarme pues también, ¿no? En la renuncia al pecado, a amar más a Dios y lo que es de Dios, ¿no? Y lo que es bueno, y lo que es santo, y la vida de virtud, ¿no? Y el orden que Dios propone para mi vida, ¿no? Amarlo más, ¿no? No por miedo, ¿no? Sino también al contemplar, porque al contemplar la oscuridad grandísima del infierno, también contemplamos la luz grandísima del cielo, ¿no? Que lo contemplaremos de forma explícita dentro de 3 días, ¿no? En un par de días. Y esto pues finalmente me debería llevar también a proponerme la posibilidad de ser heroicamente santo, heroicamente virtuoso, ¿no? Asemejarme pues de manera heroica a Jesucristo nuestro Señor. Y ya para terminar, quería leer esta homilía de la beatificación de Santa Jacinta y San Jacinto, ¿no? Que luego pues fueron, no me acuerdo cuál es la frase exacta, ¿no? Pero digamos que santificados, ¿no? La beatificación es propia de cuando eran beatos, ¿no? Y no me acuerdo cuál es el nombre del proceso cuando los nombran como santos, no sé si es santificación. Bueno, pero esta homilía, que fue dada por Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, y
que creo que es muy provechosa, ¿no? Y que habla pues sobre estas realidades del infierno, etcétera, ¿no? Entonces dice así: con su solicitud materna, la Santísima Virgen vino aquí, a Fátima, a pedir a los hombres que no ofendieran más a Dios nuestro Señor, que ya ha sido muy ofendido, ¿no? Pedido de la Virgen. Su olor de madre le impulsa a hablar. Está en juego el destino de sus hijos, el destino último de sus hijos, el destino eterno de sus hijos. Por eso pedía a los pastorcitos: rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, pues muchas almas van al infierno. No es la Virgen quien dice eso, ¿no? No es ni siquiera, no sé, pues el mismo Papa o un sacerdote o alguien, o un, no sé, doctor de la iglesia, no es la Virgen Santísima, porque no hay quien se sacrifique y pida por ellos, ¿no? O sea, entonces, la salvación de las almas del infierno implica también, pues, sacrificio y oración. La pequeña Jacinta sintió y vivió como suya esta aflicción de la Virgen, ofreciéndose heroicamente, heroicamente, como víctima por los pecadores. Un día, cuando tanto ella como Francisco ya habían contraído la enfermedad que los obligaba a estar en cama, la Virgen María fue a visitarlos a su casa, como cuenta la pequeña. Nuestra Señora vino a vernos y dijo que pronto volvería a buscar a Francisco para llevarlo al cielo. Y a mí me preguntó si aún quería convertir a más pecadores y le dije que sí. ¿No? O sea, qué bello es eso, ¿no? Porque o sea, es una niña, ¿no? Es una niña, sí, ¿no? Es una niña que está dispuesta a sufrir por amor a las almas, que además comprendía también, pues, el olor y la oscuridad del infierno. Y al acercarse el momento de la muerte de Francisco, Jacinta le recomienda: da muchos saludos de mi parte a nuestro Señor y a Nuestra Señora, y diles que estoy dispuesta a sufrir todo lo que quieran con tal de convertir a los pecadores, ¿no? Entonces, es esta conciencia tan clara que una pequeña niña, no recuerdo qué edad tenía, ¿no? Pero creo que no pasaban de los 10 años, ¿no? Estaban alrededor de los 10 años, siendo tan pequeña, ¿no? Incluso creo que tenían menos, ¿no? 6, 8 años, eh, que era consciente de la necesidad de convertir a los pecadores porque era consciente de la atrocidad absoluta y del desagrado tan grande que hay, pues, en estar en el infierno y en contemplar a otros como nosotros en el infierno. Termina el Papa San Juan Pablo II diciendo: Jacinta se había quedado tan impresionada con la visión del infierno durante la aparición del 13 de julio, que todas las mortificaciones y penitencias le parecían poca cosa con tal de salvar a los pecadores, ¿no? Rogamos, pues, a nuestro Señor Jesucristo, a María Santísima en la advocación de la Virgen de Fátima, y especialmente también a San José en este año que el Papa, pues, ha consagrado a San José y a la familia, en favor de que también en nosotros se produzca este dolor de corazón. Así que nada, pues con este dolor de corazón, que espero que hayamos alcanzado todos, terminamos esta sesión de hoy. El día de mañana continuaremos viendo el tema del purgatorio, ¿no? Estamos comenzando desde lo más oscuro para terminar con el tema del cielo, que es pues un tema más sublime y dulce, que también nos ayudará a pasar este trago amargo de lo que hemos contemplado. Así que nada, cuídense mucho y nos vemos el día de mañana.